con animarnos. Dass die Dinge, die du vielleicht mit dir rumschleppst oder wie auch immer, dass du es heute vor Gott bringen kannst. Por aquellas cosas que para ti te das cuenta de que no puedes hacerlas, tú puedes ver que con Dios tú puedes lograrlo. Und als erstes will ich mal gucken, ob du vorbereitet bist. Y primero vamos a ver qué ha preparado él para esto. Wer hat denn heute eine Bibel mit? ¿Alguien ha traído la Biblia? Ja, super. Wer hat zuerst die Hand gehoben? Kommst du bitte nach vorne? Ich brauche dich zum Lesen. Por favor, puedes venir adelante, te necesito a ti para que leas. Wer hat noch eine Bibel mit? Ich muss mal ganz kurz ¿Quién gucken. más ha Ich brauche traído jemand una Biblia? Deutsches. Uno en alemán. Deutsch, genau. ¿Quién tiene en alemán? Wer liest Deutsch? ¿Quién lee en alemán? Der komme nach vorn. Por favor, venga adelante. Ich habe heute einen Text aus Johannes 6. Oye, yo tengo un texto de Juan 6 Und zwar die Verse 1 bis 13. Kommt ruhig nach vorn. y tiene que ver con el verso del 1 al 30. Vamos, al 13, perdón. Wo ist derjenige, der Deutsch liest? ¿Dónde está la persona que va a leer en alemán? Genau, sehr gut. Muy bien, Sehr ven gut, para sehr acá. gut. Dann lesen wir heute mal andersrum. Erst Spanisch. Primero lee tú Juan 6, mehr kann ich nicht. Die Verse 1 bis 13. del verso Bis 13. 1 hasta el 13. Okay? Techniker, an, bitte. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Das war sie war. Sehr schön. Liest du bitte gleich Deutsch? Wer hat erkannt, worum es geht? Johannes 6, Vers. Kannst du dich bitte rumdrehen? Nee, Dass das sie dich sollst du bitte sehen? sagen. Johannes 6, genau, Vers 1 bis Nee, das ist 13. Johannes 5. Nee, ist Johannes 6. Guck mal, da steht eine 6. Möchtest du lesen? Johannes 6, guck mal. Guck mal bitte. Hier. Ja. Hier. Bis 13. Bis 13. Bis 13, genau. Die Speisung der 5000. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Richtig? Was? Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder
ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger. Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nur die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Vielen Dank. Also, vielen Dank allen Lesern. Es geht heute um die Speisung der 5000. Ok, muchas gracias a todos los que leyeron y hoy tiene que ver con la alimentación de 5,000 personas. Hast du schon mal 5000 Leute zu Gast gehabt? ¿Has tenido alguna vez a 5,000 personas como invitados? Eher nein, okay. Nein, no. Ich glaube, ich würde mich genauso völlig überfordert fühlen. Realmente yo creo que todos nos sentiríamos un poco como sobrepasados con esta situación. Die Überschrift für heute, vielleicht kriegt man es noch mal gucken, heißt hoffnungslos überfordert. El título de hoy se trata de incredulidad y sobreexigencia. Okay. Hast du dich schon mal hoffnungslos überfordert gefühlt in deinem Leben? ¿Alguna vez te has sentido sobreexigido y te has sentido sin esperanza? Ja. Also, bei mir vergeht nicht eine Woche, wo ich mich so fühle. Para mí pasa que no pasa una semana en que me siento de esa forma. Die kam nicht an, die Mail. Schade. Na gut, dann machen wir es ohne. Van a hacerlo sin el video. Wir kommen in eine Situation hinein, wo Jesus schon so ein gutes Jahr mit seinen Jüngern unterwegs war. Está pasando una situación en la cual Jesús vivió un año muy bueno junto a sus muchachos. Die Jünger hatten schon viel gesehen und auch gehört von Jesus. Los muchachos habían visto muchas cosas y también habían escuchado muchas cosas de Jesús. Und wie das so ist, langsam sollten sie so trainiert werden. Y entonces de esa manera ellos poco a poco fueron formados. Das Reich Gottes soll sich ja multiplizieren, es soll sich ausbreiten. Porque el reino de Dios debía de esa manera multiplicarse, tenía que expandirse. Jesus hat es hergebracht, Jesús trajo a Dios, aber er multipliziert sich in seine Nachfolger. pero él se multiplicaba a sí mismo a través de sus seguidores. Wenn wir im Markus-Evangelium lesen, dann sind die Jünger kurz vor dieser Begebenheit ausgesandt worden. Si nosotros leemos el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, podemos ver que él está hablando un poco antes de que ocurriera toda esta situación, cómo se va generando todo, pues cómo él va formando a sus discípulos. Jesus hat sie bevollmächtigt, Krankheiten zu heilen. El primero les dio la autoridad de sanar a las personas que estaban enfermas. Dämonen auszutreiben También él les dio la autoridad para sacar demonios und das inmundos de Reich ellos. Gottes zu predigen. Y también los formó para que pudieran predicar sobre Dios. Und wer so im geistlichen Dienst steht, der weiß, dass das Kraft kostet. Y cuando alguien tiene un servicio que tiene que ver con el espíritu, sabe que eso tú necesitas tener mucha fuerza para hacerlo. Dementsprechend kamen sie so angeschlurft bei Jesus, als sie fertig waren. Si no, entonces tú te sientes como que tus fuerzas están no tienes fuerza y entonces no puedes seguir más adelante.
Und Jesus nahm sie Entonces, pero cuando tú te sientes und así, sagte, jetzt gehen wir erstmal an einen öden Ort, jetzt gehen wir erstmal weit weg von den ganzen o Menschen. cuando esos muchachos se sentían así, entonces venía Jesús y le decía, no, ven acá, tú puedes seguir adelante, y ellos podían seguir adelante en su servicio. Also stiegen sie ins Schiff und fuhren auf dem See Genezareth genau dorthin, wo es echt öde ist. Entonces él les decía, o sea, ellos estaban allí y él les decía, Jesús les decía hacia dónde tenían ellos que dirigirse, qué tenían que hacer. Also dort, wo nichts los ist. Y, ¿Pepita? Dort, wo nichts los ist. Ok, allí donde no, donde estaba pasando muchas cosas. Na, irgendwo so in Richtung Panitsch oder so. Also wie auch immer. Also dort, wo wirklich öde ist und wo nicht so richtig Y was los wächst. llevaba a lugares que eran desolados, lugares que estaban deshabitados. Dort kam übrigens der Jünger Philippus her. Y de ese lugar, o de ese lugar donde los llevaba Jesús, era Felipe. Felipe era esa era su tierra. Also wir haben also Jesus und eigentlich 12 Männer, die relativ alle waren. Y Jesús tenía a estos 12 hombres que les creía, pues que creían en él. Und eigentlich dachten die Jünger, jetzt machen wir einen schönen Mitarbeiterabend, wo der Chef Pizza brät oder so. Entonces tenía Jesús a estos trabajadores que, bueno, cuando en algún momento él pedía pizza por ellos o qué sé yo. Und wir uns schön ausruhen. ¿Viviste? Wir uns schön ausruhen als Jünger, wo wir sagen, ah super. Y entonces estos muchachos estaban como muy bien, decían, mira, todo está saliendo bien. Aber was passiert? Pero ¿qué pasaba entonces? Jesus steigt von dem Schiff runter Jesús se montaba Jesús se montaba en un barco y los llevaba allí a donde tenía que ir, y a veces los llevaba a lugares desolados. En este momento se montó en este barco, en algún momento se bajó del barco y le decía, teníamos que seguir adelante. Trotz dessen, dass sie auf der ganz anderen Seite des Sees waren, sieht er ganz viele Menschen auf Entonces, ihn drauf zugestürmt. ellos se montaron en este barco y fueron a otro lugar. Y este lugar estaba también desolado, no había casi nada, o sea, había mucha gente, pero era un lugar desolado, el sitio donde se encontraba. Also entweder waren das richtig gute Schwimmer, Por una parte la gente podría nadar muy bien, la gente que llegó allá, es waren so 6, 8 Kilometer. eran más o menos 6 o 8 kilómetros. Ah, mit Neopren würde das gehen, aber das gab es damals noch nicht. Bueno. Oder es waren wirklich Menschen, die gut zu Fuß waren. O estas personas que llegaron a este lugar desolado podían de dos formas, o nadaban muy bien o fueron caminando, porque eran 6 o 8 kilómetros. Das waren ungefähr so 10, 15 Kilometer. También podían ser entre 100 y 15 kilómetros. Wer ist zuletzt so 10, 15 Kilometer gelaufen? ¿Cuántos has corrido? ¿Cuántas veces? ¿Hace cuánto no has corrido? 8 o 10 Alexander kilómetros. und so, ja, super. Also es gibt schon Menschen, ja. Also das merkt man dann schon so ein bisschen, nicht wahr? Cuando tú haces eso, tú lo sientes en tus piernas. Aber wenn man ein Ziel hat, dann ist das okay. Pero cuando tú tienes un objetivo, entonces eso está bien. Jesus spürt das. Jesús pudo sentir eso. Er sieht die Menschen, wie sie kommen, weil sie einfach hungrig waren. Él vio a estas personas, él estaba en este lugar desolado y él vio a estas personas que venían y él vio que estas personas realmente tenían hambre. Und da ging es nicht nur um Hunger, was den Leib angeht, sondern auch, sie brauchten Orientierung. Ellos no solamente sentían hambre porque querían comer, ellos también necesitaban una orientación. In dem Paralleltext heißt es im Lukas 9, Vers 11, er nahm sie auf, er redete zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung brauchten, machte er gesund. Okay. Paralelamente, en los evangelios podemos leer en Lucas que él habla sobre esta situación. Lucas también habla sobre esta situación y él dice que estas personas no solamente necesitaban sanar sus enfermedades, sino que ellos también necesitaban escuchar las prédicas de Jesús, aquellos que él quería, que él decía. Jesus diente diesen Menschen. Jesús servía a estas personas. Und da heißt es, dass er so wirklich innerlich bewegt war über diese Menschen. Y esto quiere decir que él realmente estaba internamente conmovido por estas personas. Der war ein richtig guter Hirte, Jesus. Jesús era realmente un buen pastor. Jesus ist ein richtig guter Hirte. Jesús hoy es realmente un buen pastor. Er sieht Menschen, die orientierungslos sind. Él ve a personas que no tienen ninguna orientación. Das waren ja auch alles Menschen, die er auch so nicht kannte, Y eran personas que él no conocía. aber die ihn suchten. Pero a pesar de que no los conocía, ellos lo buscaban a él.
Natürlich hatten sie davon gehört, dass Jesus gut redet und auch heilen kann. Naturalmente, esas personas habían escuchado que Jesús hablaba muy bien y que él podía sanar a las personas. Dass da immer was passiert, wenn Jesus in Aktion ist. Ellos sabían que algo pasaba cuando Jesús estaba en acción, Aber Jesus schaute tiefer in die Herzen rein. pero Jesús podía ver muy profundo en su corazón. Vielleicht bist du wirklich zum ersten Mal hier oder bist so ein bisschen dran an der Gemeinde. Tal vez tú es la primera vez que estás aquí en la iglesia o estás apenas empezando a venir aquí a la iglesia. Und du spürst, hier ist eine Kraft, hier ist Gott, ich brauche das. O tal vez tú sientes que Dios, yo necesito una fuerza que Dios, solamente Dios me puede dar. Vielleicht bist du auch noch auf der Suche, wo du nicht richtig weißt, auf wen soll ich hören, wohin soll ich mich in meinem Leben orientieren. Tal vez tú, yo no sé qué estás buscando tú, tal vez estás buscando a alguien que pueda orientarte en tu vida. Dann bist du hier genau richtig. Entonces tú estás en el lugar adecuado, en el mejor lugar. Wir haben einen Herrn, Jesus Christus, der dich sieht. Nosotros tenemos a un Señor, Jesucristo, que Él te puede ver. Du darfst bei ihm ankommen. Tú puedes llegar a Él. Er schickt dich nicht weg. Él nunca te va a echar afuera. Du darfst mit deinem Leben zu ihm gehen. Tú puedes con tu vida llegar a Él. Und glaubt mir, er kennt alle Höhen und auch alle Tiefen. Y Él, créeme, Él puede conocer toda tu mejor parte, la parte más arriba, y también puede conocer la más baja. Vielleicht sagst du, wenn du wüsstest, wie es ganz drin aussieht, was ich gemacht habe. Cuando tú estás por dentro dividido, tú no sabes qué más hacer. Ich sage dir, dass Jesus damit umgehen kann. Te puedo decir que con Jesús tú puedes seguir adelante. So wie vorhin gebetet, er bringt Licht in dein Dunkel. Cuando a través de la oración Él puede encender una luz en tu corazón dentro de ti. Dort, wo du solche finsteren Gedanken hättest, Allí donde tú tengas pensamientos oscuros, wo du meinst, dass dein Leben überhaupt keinen Sinn mehr macht, cuando tú ves que tu vida ya no tiene ningún sentido, dann tu mir bitte einen Gefallen. por favor, haz aquello haz aquello que tienes que hacer. Dann nimm heute Kontakt zu Jesus auf. Toma contacto hoy con Jesús. Er hat Licht für dich vorbereitet. Él tiene ya una luz para ti preparada. Jesus war innerlich und ist innerlich bewegt über Menschen, die nicht wissen, wo es ein- und ausgeht. Jesús está internamente conmovido, eso le mueve a Él, dar luz a las personas que no saben hacia dónde ir. Und er lehrte sie. Er sagte ihm was vom Reich Gottes, wie gut der Vater ist, was er für Pläne hat für Menschen. Y Él sabe muy bien cómo llegar al reino del Padre. Él sabe cómo llegar a ese lugar. Y Él sabe cómo enseñarte a ti a llegar a ese lugar. Er sprach zu ihrem Inneren, Él habla dentro de ti. machte ihnen Mut und Hoffnung. Él te da a ti valentía y esperanza. Und er hatte auch die Kraft, Gebrechen und Krankheiten zu heilen. Él también te da fuerza para que tú puedas lograr aquellas cosas que necesitas y también puede sanarte. Wir werden nach dem Gottesdienst auch hier wieder Gebet anbieten, wo wir deine Sache vor Jesus bringen. Nosotros de nuevo vamos a ofrecer oración después de la prédica aquí para que tú puedas seguir en contacto con Jesús, Wo wir in seinem Namen beten dürfen. para que tú puedas pedir, para que podamos pedir en su nombre. Bitte komm und nutz die Chance. Por favor, ven para acá y utiliza este chance. Am Abend dieses Tages, da waren die ganzen Menschen immer noch da. En la noche de ese día, después de toda esa prédica y todo eso, toda esa gente todavía estaba allí. Die Mägen der Jünger, die haben schon so laut gegrüllt, also die hatten richtig Hunger. Las personas estaban escuchando, o sea, los muchachos, los 12 apóstoles, estaban escuchando que esas personas realmente tenían bastante hambre. Aber jetzt nicht nur 12 Jünger, Pero no solamente los 12 muchachos, ellos también sondern tenían, 5000 Männer sino que escuchaban la barriga de 5.000 hombres, plus Frauen plus Kinder. además hombres y niños. Und jetzt sind die Jünger taktisch richtig klug. Y ahora son los muchachos realmente, o sea, estaban allí, ¿qué vamos a hacer?
die sehen das, dass die alle da so ein bisschen rumhängen. Entonces ellos vieron que las personas estaban todavía So, por kennt ihr allí. das so vor Hunger, so ein bisschen, oh, keine Kraft und man ist so in sich gekehrt und so? ¿Quién conoce esa situación en la que la persona tiene, ay, tengo demasiada hambre, no tengo fuerza, no puedo más? Die Jünger hatten das gesehen und sind zu Jesus gegangen. Los muchachos vieron eso y fueron de Jesús. Jesus, jetzt wäre es gut, wenn du die ganzen nach Hause schickst. Entonces le dijeron a Jesús, Jesús, ahorita sería el momento, sería la situación en que tú agarraras a toda esta poca gente y la mandaras de nuevo a su casa o a otro lugar. Ich finde, wir sind ganz schön klug als Menschen, oder? Los muchachos eran bastante inteligentes. ¿Qué piensan ustedes? Jesus, schick sie weg, damit sie irgendwo in der Öde auf irgendwelchen Höfen oder irgendwie so da vielleicht sich was zu essen holen können. Jesús, tienes que llevarlos a otros lugares, o sea, tienes que mandarlo de nuevo para que ellos vayan a los pueblos cercanos o que vayan a una granja o a algún sitio, entonces ellos puedan alimentarse. Nochmal, ich kann das ja ein bisschen verstehen. No sé, voy a volvérselos a citar. ¿Ustedes pueden entender eso? Die hatten selber Hunger. Nosotros también tenemos hambre Hunger macht böse. y el hambre hace que te vuelvas malo. Da muss man was machen, also da muss man essen. Entonces nosotros lo que queremos es comer y comer. Und dann ist man wieder entspannter. Entonces todo hay como, la situación se vuelve un poco como estresante. Aber es war auch für sie jetzt irgendwie nichts da. Pero en ese momento, bueno, ellos no veían esa comida, ellos no Also sabían qué sie hacer. stehen in der Öde mit 5000 Menschen, die alle hungrig und müde sind und sie selber haben auch Hunger. Okay. Imagínense que ustedes están en un lugar desolado, un lugar donde no hay nada, tenemos 5.000 personas y ustedes mismos tienen hambre. Und jetzt guckt Jesus sie an Y entonces ahí está Jesús y los mira a los muchachos und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. y dijo, denle algo de comer. Jesús les dijo, denles algo de comer. Wisst ihr, was ich meine mit überfordert? Ahora puedes entender lo que yo quiero decir cuando te digo que estás sobreexigido. Also angenommen, du lädst dir 5000 Gäste ein. Entonces, imagínate que tú tomas estos 5.000 invitados. Hast halt so einen runden Geburtstag, da macht man das mal. Entonces, alguien tal vez tuvo un cumpleaños y tiene todo este poco de gente en su casa. Du hast natürlich alles geplant, ein riesen Catering hingestellt. Entonces, tú de repente ya todo lo tienes planificado y tienes todo, tienes tu comida, tienes todo ya hecho. Also zumindest geplant. Y si no, bueno, por lo menos lo has Und eine planificado. Stunde vorher ruft dich der Caterer an und sagt, sorry, ich kann nicht, ich bin krank. Entonces de repente te llama, media hora antes, dice, mira, la persona que te va a servir la comida te dice, mira, estoy enfermo, no puedo ir. Völlig herausgefordert, völlig überfordert. Y realmente es un reto y ciertamente allí te vas a ver sobreexigido. Jetzt geht Jesus weg von den Menschen hin zu seinen Jüngern und will Entonces- sie trainieren. Entonces en ese momento Jesús cambia el foco y ya no está con esas personas, o sea, ya el foco no está en esas 5.000 personas, sino que ahora está en sus muchachos, en formar a sus muchachos. Jesus hob die Augen auf, er sah die Menschenmenge, Ja. richtete sich an Philippus Entonces Jesús levanta su mirada desde las personas a las que le estaba hablando y mira directamente a Felipe, der ja aus dieser Gegend kam, que recuerden, él venía de esa tierra. und fragte ihn, woher sollen wir Brote kaufen? Entonces le dijo, ajá, ¿y dónde podemos nosotros comprar pan? Du kennst dich doch hier am besten aus. Tú conoces esto mejor que yo, que nosotros. Philippus sagte, also Jesus sagte das aber nicht, um ihn zu ärgern, sondern um ihn zu prüfen. Y Jesús no hizo esto para molestarlo. Jesús hizo esto realmente para probarlo. In Johannes 6, Vers 6 steht das ganz bewusst drin, dass er Philippus prüfen, herausfordern wollte. Jesus selber wusste aber schon, was er tat. Exacto. Johannes 6, 6. En Juan 6, 6, se dice que Jesús hizo esto porque él quería realmente probar a Felipe. Él sabía, él estaba respondiendo de esta manera porque él quería probarlo. Philippus sagte, selbst wenn wir 200 Denare haben, da werden die nicht satt voll. Das ist nur ein bisschen. Entonces Felipe le responde, mire, con 200 denarios, eso es muy poco, nosotros eso alcanzaría para muy poco. Es ist hoffnungslos. Esto, o sea, él no tenía ninguna esperanza. Plötzlich drängelt sich Andreas ins Gespräch. Entonces en ese momento entra Andrés en la conversación. Ich habe einen Jungen gefunden, der hat 5 Brote und 2 Fische mit dabei. Entonces él le dijo, mira, yo he conseguido 5 panes y 2 peces. Und dann sagt der Andreas, aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge? Y entonces Andrés dice, pero ¿qué es esto
para todo este montón, esta multitud de gente que nosotros tenemos aquí? Zu gut Deutsch, was nützt das bei den allen? ¿Cómo utilizamos nosotros todo esto para toda esta gente? Hoffnungslos überfordert. Recuerden, sin esperanza, estas personas estaban sin esperanza y estaban siendo retados. Jesus fordert seine Jünger mitten im Leben heraus. Jesús siempre colocó a sus muchachos en un reto. En la mitad de la vida, de lo que ellos estaban viviendo, él les colocaba retos. Du hast deinen Alltag, deine Arbeit, deine Familie mit allem ringsrum. Tú tienes tu día a día, tú tienes a tu familia, tú estás batallando con muchas cosas día a día. Respektive deine Schule, dein Studium, deine Ausbildung, alles, was so dich schon fordert. Tú estás en tus estudios, en tu trabajo, en tu Ausbildung, tú estás haciendo algo siempre, siempre estás siendo retado. Vielleicht hast du sogar geistlich gedient und hast über Menschen gebetet und hast gepredigt oder was auch immer. Tal vez tú ayudas a las personas en sus problemas espirituales, tú pides por ellos, tú estás en ese camino. Und jetzt hast du eigene Situation, wo du sagst, so, Pause, Entonces ödes Land. tú estás en una situación en donde tú dices, ya va, yo necesito una pausa porque estoy en un lugar desolado. Und jetzt kriegst du die nächste Anfrage. Y entonces aquí viene otra pregunta. Das kann nicht vom Herrn sein. ¿Repite? Das kann ja nicht vom Herrn sein. Entonces dice, no, esto no puede venir del Señor. Ach so? Ajá. Also wenn ich die Jünger sehe, hatten die eine echt herausfordernde Situation. Si yo veo esta situación, yo puedo ver que estos muchachos realmente estaban en una situación bastante retadora. Und ihr menschlicher Tipp hat irgendwie bei Jesus nicht gezogen. Y eran personas que estaban todo el tiempo con Jesús. Jesus schickte diese Leute nicht weg. Y Jesús no le dijo a las personas, miren, váyanse, vayan a ver dónde consiguen comida. Él no hizo eso. Er wollte sich insgesamt um die Menschen kümmern. Él quería ocuparse de todas esas personas. Und dennoch ist den Jüngern echt über den Kopf gewachsen. Y entonces, de esa manera, él quería que sus muchachos crecieran. Und plötzlich ist das so, vielleicht kennst du das wie so eine lähmende Angst. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Tal vez tú conoces esa situación en donde tú tienes un miedo paralizante y tú no sabes cómo seguir adelante. Überfordert mit Informationen, Veränderungen. Sobrecargado con informaciones y con cosas que están cambiando cada día. Wenn der Schmerz zu groß ist, um ihn zu ertragen. Y el dolor es tan grande que tú no puedes soportarlo. Wenn du spürst, dass der Arbeits- oder Sorgenberg so groß ist, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, ihn zu besteigen. Entonces tú no sabes cómo tu trabajo o tus preocupaciones son tan grandes que son como una montaña, que tú no sabes cómo llegar a ella, tú no sabes cómo llegar a esa montaña, no sabes cómo escalarla exactamente. All diese Menschen, Todas esas personas, all dieser Hunger. toda esa hambre. Vielleicht sagst du als junge Mama, oh, all diese Windeln. O tú como cuando tú eres una mamá y dices, Dios mío, todos esos pañales. Vielleicht sagst du als Familienpapa, oh, all diese Rechnungen. O tú como papá llega un momento que dices, ay no, son demasiadas facturas. Vielleicht sagst du als Schüler, oh Mann, all diese Arbeiten. Wobei, habt ihr bald Ferien. O Ne? cuando eres un estudiante y dices, ay, tengo tanto trabajo. All diese Überforderung. Todas esas exigencias o sobreexigencias. Wir würden uns in dem Moment wünschen, dass die Jünger so mehr einen weiten Blick haben, nicht wahr? Nosotros quisiéramos en este momento ver a esos muchachos y ver qué estaban viendo ellos. Sie sagen, zum einen haben wir ein bisschen Geld, aber es reicht nicht. Ellos decían, bueno, tal vez tenemos un poco de dinero, pero no es Zum suficiente. zweiten sagen sie, wir haben hier irgendeinen Jungen mit ein bisschen was zu essen, aber es reicht auch nicht. O tal vez podríamos encontrar algo para comer, como vimos los panes y eso, pero eso no alcanza. Großes Fragezeichen. Entonces es como una gran signo de interrogación. Und sie haben Jesus nicht im Blick. Pero hay algo que ellos no habían calculado, algo que ellos no habían visto. Ellos tenían a Jesús. Der sie vorher bevollmächtigt ausgesendet hat. Muchachos que antes habían sido enviados dotados de poder. Mit dem haben sie nicht gerechnet. Entonces, ¿cómo es posible que ellos no hayan contado con Jesús? Sie zählten das Geld, Ellos veían que faltaba el dinero,
Sie zählten eine Menge an Brot und Fische, Ellos veían el montón de gente y veían que tenían poco pan y que te ponían poco pescado, aber ihren Herrn haben sie nicht in die Kalkulation pero einbezogen. ellos no habían metido al Señor dentro de su calculación. Die hatten überhaupt keine Sicht für ihn. Ellos no tenían como esa mirada en Él. Natürlich haben die gesagt, hey, was haben wir, was können wir daraus machen aus unserer menschlichen Möglichkeiten? Naturalmente ellos tenían su mirada solamente puestas en aquello con lo que ellos podían contar. Aber dann haben sie sofort aufgegeben und gesagt, nee, das geht ja alles gar nicht. Y en ese momento en que ellos tienen su mirada puesta en aquello con lo que ellos pueden contar, ellos decían, no, nosotros no podemos con eso. Sie waren so eingeschränkt, Ellos estaban como tan metidos en esa visión, en eso que ellos tenían, dass sie Jesus vergessen haben. que ellos habían olvidado a Jesús. Sie hatten noch nicht mal den Gedanken an ihn. Ellos no tenían sus pensamientos en Él. Sie hatten ihn nur als einen gesehen, der sie herausfordert, Ellos solamente veían a alguien que los quería sobreexigir, aber nicht als einen, der auch ein Ermöglicher ist. pero no veían que Él era aquel que podía darles la solución. Und trotzdem geht Jesus mit ihnen weiter. Y a pesar de esto, Jesús siguió con ellos adelante. Trotz dessen, dass Jesus eigentlich übersehen wird, Y a pesar de eso, de que ellos no estaban viendo a Jesús, gibt den Jüngern die nächste Aufgabe. Jesús les dio a ellos otra tarea. Der sagt zu ihnen, so jetzt geht mal hin und lagert sie zu 50 oder zu 100. Entonces vino Jesús y le dijo, mira, agarra a todas estas personas y siéntalos, repártelos, siéntalos en grupos de 50 y 100 personas. Er arbeitet weiter mit ihnen, er trainiert sie weiter. Él siguió formándolos, él siguió trabajando con ellos. Und die Jünger, Y los muchachos die machen das. lo hicieron. Hättest du das gemacht? Tú también lo has hecho. Jesus fragt dich, Jesus sagt dir, gebt ihr ihn zu essen? Y Jesús le dice, mire, dale de comer. Du hast für dieses Problem keine Lösung. Tú no tienes ningún problema. No Tú ha- tienes, perdón, no tienes para ese problema ninguna solución. Du hast noch nicht mal eine Sicht, wie es gehen sollte. Tú no tienes una mirada de decir, o sea, no sabes cómo solucionar eso, cómo poder hacer eso. Plötzlich sagt dir Jesus, lager sie so, als ob wir jetzt gleich das Tischlied singen und los geht's. Entonces le dijo, mira, siéntalos así, tal cual como si hubieran allí mesas. Das zeichnet die Jünger unglaublich aus. Y los muchachos hicieron eso, o sea, ellos siguieron haciéndolo. Sie hören auf Jesus und sie tun das, obwohl sie denken, was sollten jetzt hier laufen? Ellos escucharon a Jesús y ellos lo hicieron a pesar de que ellos decían, bueno, yo no sé qué va a pasar aquí, pero bueno, vamos a hacerlo. Si Él nos dice eso, vamos a hacerlo. Die Jünger schalten nicht ab. Los muchachos no se quedaron paralizados, no se quedaron quietos. Sie sind nicht sauer über diese Herausforderung, die Jesus ihnen gibt. Ellos no se molestaron por ese reto que Jesús les había puesto. Sie winken nicht ab und sagen, jetzt lass mich mit dem alles in Ruhe. Wie sollte das hier gehen? Außerdem habe ich Hunger, ich bin Él böse. nos dijo, los muchachos nos dijeron, mira, no, esto no, yo no puedo hacer esto está muy difícil, yo me voy de aquí, esto está muy difícil. Hast du schon mal Dinge getan, von denen du dachtest, Jesus, ich habe keine Ahnung, was das soll? ¿Tú alguna vez has hecho cosas en las cuales tú dices, mira, Jesús, yo realmente no puedo hacer esto, esto está muy difícil para mí? So wie wir es heute in dem Zeugnis gehört haben, wo Katrin allen Mut zusammengenommen hat und auf den Bauch gepustet hat, wo wir denken, oh, Jesus. O como este testimonio que nos acaba de dar Catherine, en donde ella fue donde esta persona y le sopló su barriga. Y decía, wow, ¿cómo hago yo eso? Aber Jesus hatte von Anfang an einen Plan. Pero recuerden, Jesús tenía desde el principio un plan. Und an diesem Punkt geschah das Wunder. Y en este momento es cuando comienza el milagro. Jesus nahm das, Entonces Jesús agarró todos estos pescados y todo esto. er sprach das typisch jüdische Dankesgebet. Entonces Él hizo algo y es que hizo una oración tradicional de los judíos. Wir danken dir, Herr, wir preisen dich, wir segnen dich, Gott Vater, dass Nosotros, du uns
sozusagen von der Frucht der Erde uns zu essen gibst. Nosotros te damos las gracias, Señor, porque tú podemos comer del fruto de la tierra que tú nos has dado, Padre. Nosotros te agradecemos por eso. Und dann sollten die Jünger das verteilen, was Jesus ihnen gab. Entonces, en ese momento, los muchachos tenían que repartir aquello que Jesús les había dado. Und es verteilten und sie brachen und sie verteilten und sie brachen. Entonces empezaron a repartir, y a repartir, y a repartir, y a repartir, Ohne Ende. sin final. Es hat gereicht. Todo alcanzó. Diese Geschichte ist in allen 4 Evangelien aufgeschrieben. Esta historia está en los 4 evangelios. Es muss alle so beeindruckt haben. Entonces tiene que tener algo muy importante. Da war jetzt nicht auf einmal Bäm und alles ist voll Essen, O sea, es algo así como que, wow, hay mucha comida, sondern die Jünger haben nur das verteilt, was Jesus ihnen in die Hand sino gab. que, y esto es lo importante, los muchachos pudieron repartirle a los otros aquello que Jesús ya le había dado. Alle wurden satt. Todos estuvieron satisfechos. Und es blieb für jeden Jünger noch ein Korb übrig. Y todavía quedaron algunas cestas que sobraron. Jesus schickt sie und sagt, sammelt das ein, damit nichts verworfen wird, damit Ent- nichts umkommt. Entonces le dijo, mire, vayan y vuelvan y tomen todo aquello que sobró y tráiganlo para acá para que no se pierda. Am Ende des Tages Al final de ese día, sind alle Menschen geistlich und körperlich gesättigt. al final de ese día, todas las personas estuvieron, no solamente corporalmente estuvieron satisfechos, sino también espiritualmente estaban satisfechos. Und ich sehe Petrus versonnen mit seinem Korb dastehen, Y yo me imagino a Pedro parado frente a su cesta wie so auf Jesus schaut y seguramente vio a Jesús und sagt, das war heute wieder Himmel auf Erden. y seguramente pensó, Dios, de nuevo el cielo y la tierra. Nur gut, dass Jesus nicht auf uns gehört hat. Qué bueno que Jesús no nos escuchó a nosotros. Nur gut, dass wir das getan haben, was er uns gesagt hat. Qué bueno que nosotros pudimos hacer aquello que Él nos dijo que hiciera. So ist es am Ende des Tages eine gute Situation für alle. Entonces, al final del día, todo fue una buena situación para todos. Was du nicht tun kannst, tut Jesus. Aquello que tú no puedes, busca a Jesús. Wenn du deine Probleme nur als Stolpersteine, nur als Fallen siehst, Solamente, o sea, cuando tú ves tu problema como una piedra de tropiezo o como una forma de caer, dann wirst du über kurz oder lang bitter. entonces, en algún momento rápido o más adelante, tú vas a estar, tú vas a estar amargado. Oder sogar wütend, O si no, vas a estar muy molesto. weil alles ist. Porque todo esto, Wenn du aber in diesen Herausforderungen, die Jesus dir auch gibt und Schwierigkeiten, todos estos retos que Dios te da y que tú tienes en tu vida, die Möglichkeit siehst, ihm Dinge anzuvertrauen und ihm zuvertrauen, si tú puedes tomar estos retos y tú puedes confiar en Él, dann bekommen auch die kleinsten Dinge große Bedeutung in deinem entonces Leben. las pequeñas cosas van a tener una gran importancia en tu vida, un gran significado en tu vida. Natürlich müssen wir überprüfen, sag mal, was habe ich denn alles, ne? Was sind meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten? Naturalmente, tú tienes que estar pendiente, wow, ¿qué tengo yo? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué puedo hacer yo? Jesus sagt an anderer Stelle, bevor du einen Turm baust oder sonst was, überschlag die Kosten. Jesús siempre estuvo allí y por supuesto que ellos tenían que evaluar los costos, aquello que tenían que hacer. Darum geht es doch gar nicht. Eso no tiene que ver allí, Aber es geht genau um den Punkt, sino tiene que ver realmente con el punto wo du alles zusammenzählst, donde tú ves que no tienes nada, wo du alles zusammenscharzt, en donde tú has tratado de tener todo, erschrocken bist, y entonces te asustas, danke, es geht nicht. entonces no puedo.
und vergisst eigentlich, dass Jesus neben dir steht, Y entonces tú olvidas que Jesús está al lado tuyo. der dich herausfordert Aquel que te ha retado, und aber gleichzeitig schon eine Lösung im Hinterkopf hat, al mismo momento ya tiene una solución en sus manos para ti. der das auch lösen könnte ohne dich. ¿Viviste? Doch, ist wirklich so. Der das auch lösen könnte ohne dich, Aunque Él también puede solucionarlo sin ti, aber er will dich. pero Él te quiere a ti. Er will, dass du dann Teil davon bist. Él quiere que tú estés allí. Ihr lieben Jesus-Nachfolger, er will euch trainieren. Él quiere formarte a ti. Was ist das denn für ein Trainer, Que imagínense un entrenador der sagt, na ja, macht heute mal Pause, ich gehe rennen. que dice, no, yo me voy a tomar una pausa y yo los dejo ahí. Ich spiele heute Fußball alleine gegen Elfe. Ich krieg das schon hin. Ich brauche euch nicht, danke. Yo quiero hoy ver un juego de fútbol y ahorita no quiero estar aquí con ustedes. Er trainiert sie in dem Vertrauen zu ihm. Él quiere entrenarte en la confianza en Él. Und es ist schwierig, ich weiß. Y yo sé que es difícil, Aber rechne mit Jesus. pero cuenta con Jesús. Er kann helfen, das Unmögliche zu schaffen. Él puede ayudarte a lograr lo imposible. Es gibt nur eine Voraussetzung. Es solamente hay una condición. Du musst ihm das bringen, was du hast. Tú tienes que entregarle a Él todo lo que tú tienes. Wenn wir wenigstens sagen könnten, dass das besonders schöne Brote waren Si nosotros vemos estos hermosos panes aquí und ganz leckerer Fisch. y vemos unos peces súper sabrosos. Nee, es war das einfachste Mehl. Es waren damals 5 Gerstenbrote. Y recordemos, en ese momento no era así. Habían 5.000 invitados y poquitos panes. Das ist das, wenn du abends zum Bäcker gehst, was keiner haben wollte und wo man das dann nimmt, damit man satt wird. Oh yes. Das ist das, wenn du abends zum Bäcker gehst, was für einen halben Preis verkauft Ah, wird okay. und wo du es einfach nimmst, weil du Hunger hast. Ajá, es como cuando tú vas a la noche, ya a la última hora vas a comprar pan y entonces estás con el panadero y entonces ahí tienes el pan a mitad de precio. Und der Fisch, das war so ein Snack, damit man nicht noch Brot isst. Entonces el pan está ahí como no está tan como tan bueno. Aber was hat Jesus draus gemacht? Pero cuando tú confías en Jesús, Vielleicht denkst du, mein Glaube, mein Vertrauen ist so klein und auch noch dreckig, wenn du wüsstest. entonces si tú dices, no, es que lo que yo creo, o sea, mi fe en este momento y mi confianza es tan pequeña, Aber bring es ihm bitte trotzdem. pero a pesar de que tú veas esa confianza pequeña, dáselo a Él de todas maneras. Er ist darauf aus, was daraus zu machen. Él está allí esperando que tú se lo entregues y decir, wow, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Kurz zum Training zurück. Y entonces, de nuevo, vamos a volver a la formación. Irgendwann war ich mit meinen Jungs mal bei RB zum Training. Jetzt mache ich noch Werbung. Porque recuerden que Él está entrenando a sus muchachos. Da war ein ganz berühmter Trainer, der hat die geschult. Entonces, los entrenadores están allí como siempre, mira, vamos a hacerlo, siempre los están Wir saßen dando auf ánimo. der Tribüne, waren gar nicht so weit weg. Entonces, 30, 40 Meter. Ellos estaban como en la tribuna y les decía, mira, no estén tan lejos, estamos aquí juntos. Konnte ihm noch gute Tipps geben. Nein, das war ein Scherz. Und jedenfalls erklärte er seinen Schützlingen da, ihr müsst nicht warten, bis der Ball auf euch drauf zukommt, um dann zu reagieren, sondern du musst ran, du musst antizipatorisch, du musst ran, du musst versuchen, den Ball zu kriegen. Es como cuando tú estás con un entrenador, entonces el entrenador siempre está, mira, tú puedes, y de repente está, mira, tienes que darle la pelota y siempre te está dando como esas órdenes, esas instrucciones que tú tienes que hacer para lograr aquello que él quiere. Hast du das jetzt wirklich gut Ja. erklärt? So steht Jesus schon in den Startlöchern. Jesús está así junto a ti. Er wartet auf deine 5 Brote und 2 Fische, damit er was damit machen Él kann. está esperando por tus 5 panes y tus 2 pescados para hacer aquello que Él quiere hacer en ti. Damit die Herausforderung, die Überforderung getätigt werden kann. Para que tus retos, para que tus sobreexigencias, para que tú puedas lograrlo, hacerlo junto a Él. Was hast du in deinem Korb? ¿Qué tienes tú en tu cesta? Was kannst du angesichts dieser Herausforderung Jesus bringen? ¿Qué puedes hacer en ese reto? ¿Qué puedes hacer y qué le puedes dar a Jesús? Vielleicht sagst du so ein halbherziges Gebet. Tal vez tienes una oración ahí, la mitad de una oración. Leg das rein. Entonces dásela. Si tienes poco, dáselo. Dale aquello que tú tienes. Vielleicht sagst du, ich habe begrenzte Fähigkeiten. Tal vez tú no tienes muchas habilidades. Leg das rein. Dásela. Vielleicht hast du eine begrenzte Gesundheit. Tal vez tú tienes enfermedades, tú no tienes una salud muy buena. Bring es ihm trotzdem. Échala ahí.
Vielleicht hast du einfach nur begrenzte Kraft. Tú tal vez tengas poca fuerza. Geh trotzdem. A pesar de eso, échala ahí. Vielleicht hast du auch nichts anderes als nur eine Entschuldigung, Herr, ich habe Menschen weggeschickt, ich habe dich nicht wahrgenommen. Vielleicht hast du auch nur dieses auf dem O tal Herzen. vez tú dices, Señor, yo ya no puedo más, he sacado gente de mi gente, de mi vida, yo no puedo más. Entonces eso también, échalo ahí. Dann leg das trotzdem rein. A pesar de todo, echa todo eso ahí. Jesus kann was damit anfangen. Y seguramente Jesús puede comenzar con eso. Wir müssen Jesus nicht sagen, dass das alles zu klein ist, was wir in den Korb tun. Nosotros no podemos decirle a Jesús, mira, esto, aunque sea muy pequeño, nosotros tenemos que dárselo a Él. Der weiß das doch. Él sabe ya eso. Und er kann aus kleinen Dingen große Dinge machen. Y Él puede, con pequeñas cosas, hacer cosas muy grandes. Darf ich euch an einen David erinnern, der irgendwo so eine kleine Steinschleuder hatte? ¿Y viste? Tatsächlich. Also, darf ich euch an David erinnern, der irgendwo so eine kleine Steinschleuder hatte? Recordemos esa historia de David en donde él tenía una onda, una pequeña onda. Und damit den größten Feind Israels, Y, bam, y, no- besiegte. y recordemos a ese gran enemigo de Israel y recordemos qué pasó con él. Darf ich euch an Petrus erinnern, También nos podemos recordar de Pedro, der Jesus dreimal verleugnet hat, que él negó a Jesús 3 veces. den Jesus neu berufen hat, Que Jesús, a quien Jesús llamó, le neu dio un nuevo llamado. gesalbt hat und ausgestattet hat mit der Kraft des Geistes. Y a quien él le dio de nuevo un nuevo llamado y lo restauró. Und er ein Erweckungsprediger wurde. Y entonces él fue un predicador. Darf ich euch nochmal an Saulus erinnern? También podemos acordarnos de Pablo, Derjenigen, der nicht nur Christen madig geredet hat, Ah, sondern der sie verfolgt hat, aquel que persiguió a los cristianos, der sie dem Tod überlassen hat. aquel que mató a los cristianos, que buscó para matar a los Jesus cristianos. begegnete ihm und drehte ihn um Él lo cambió totalmente zu einem der größten Gemeindebauer. y él fue uno de los grandes constructores de la iglesia. Jesus kann aus deinen kleinen Senfkorn einen Lebensbaum machen. Jesús puede hacer de tu pequeña semilla de mostaza grandes árboles de vida. Aber es ist die Frage, ob du es heute investierst. Pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a invertir en esto? Gib es ihm. Ve hacia Él. Wie soll er es sonst ermöglichen? ¿Cómo, si no vas a Él, cómo lo vas a hacer posible? Wir wollen jetzt wirklich eine Zeit haben, wo ihr an die Tische gehen könnt, einen Zettel nehmen könnt, draufschreiben könnt, was ihr Jesus bringt. Toma un tiempo y agarra un papel y escribe en él aquellas cosas que están siendo un reto para ti. Du hast eine riesen Herausforderung und hast bisher nicht Jesus da einbezogen. Tú tienes un reto muy grande para ti, dentro de ti o frente a ti y tú no sabes, no has contado Nimm con dir einen Jesús. Stift, einen Zettel, schreib das auf, was du hast. Allí hay un papel, hay un lápiz. Jünger wuchsen in ihrem Dienst. Los muchachos crecieron en cada servicio. Sie waren verantwortlich, dass Essen gegeben wird. Ellos tenían la responsabilidad de dar la comida. Mit der Hilfe des Herrn haben sie es geschafft. Con la fuerza del Señor, ellos lo lograron. Du sollst wachsen, liebe Schwester, lieber Bruder. Tú tienes que crecer, querida hermana, querido hermano. Die Jünger mussten realisieren, dass das nicht ausreicht, was sie haben. Ellos tenían que realizar aquellos que ellos no sabían que podían hacerlo, con aquellos que ellos no sabían que tenían. Sie konnten selber nicht die Menschen versorgen. Ellos solos no podían proveerle a todas esas personas. Aber Jesus hatte einen Plan. Pero recuerden, Jesús tenía un plan. Und als drittes, die Jünger haben nur das verteilt, was ihnen Jesus schon gegeben hatte. Recuerden, ellos solo pudieron dar aquello que Jesús ya les había dado. Ich bitte dich, die Herausforderung, die dir Jesus gibt, nicht beiseite zu schieben. Yo te pido a ti que aquellos retos que a ti Jesús te ha dado, por favor, no los Wegschieben. no los apartes, exacto. Jesus trainiert seine Leute inmitten des normalen, prallen Lebens. Jesús
transforma a su gente en la vida normal, en la vida cotidiana. Und meist sind das weltliche, völlige Überforderungen. Y normalmente están estos retos que están en el día a día. Aber Jesus weiß bereits, was er tun möchte. Pero Jesús sabe, Él sabe qué es lo que tiene que hacer, Él sabe lo que hay que hacer Was sind deine nächsten Schritte? y cuáles son tus próximos pasos. Halte die Augen offen. Mantén tus ojos abiertos. Check deine Lage. Siempre chequea tu situación. Lass dich nicht entmutigen. No te dejes desanimar. Vergiss Jesus nicht. Nunca, nunca olvides a Jesús. Erinnere dich, wer neben dir steht. Recuerda quién está del lado de ti. Er ist nicht nur der Auftraggeber, Él no solamente es aquel que te está dando este encargo, sondern auch der Ermöglicher. también Él es el realizador, Él es el que puede llevarlo a cabo. Was dich aus dem Gleichgewicht bringt, Aquello que que te saca de tu equilibrio, bringt ihn noch lange nicht aus dem Gleichgewicht. o sea, él no te va a sacar de ese equilibrio. Was für dich ein Riesenberg ist, Aquello que para ti es una gran montaña, ist für ihn nur ein kleiner Kieselstein. para Él es solamente una piedrita. Dort, wo du ratlos bist, Allí donde tú no sabes qué hacer, hat er die Lösung parat. Él ya tiene preparada una solución. Stell ihm das zur Verfügung, was du hast. Dale a Él, ponle presente aquello que tú tienes en tus manos, aquello con lo que tú cuentas. Wow. Wow. Danke, dass ihr ihm das zur Verfügung stellt. Gracias porque ustedes se lo han puesto a Él a su disposición. Danke ihm dafür, dass du ihm das so hinlegen kannst. Gracias porque tú lo has dejado aquí en esta cesta. Aber jetzt tu's wie die Jünger damals. Ahora tienes que hacer como hicieron los muchachos en ese tiempo. Sei hörend. Höre auf Jesus, was Es- er dir jetzt sagt. Escucha a Jesús lo que Él te está diciendo en este momento. Und tue das, was er dir sagt. Y haz aquello que Él te está diciendo que tienes que hacer. Und dann schau zu, wie er in deinem Leben Dinge vermehrt. Y entonces ve cómo Él en tu vida multiplica esas cosas. Dein Vertrauen zu Jesus soll stärker werden. Tu confianza en Jesús tiene que ser más fuerte. Vergiss nicht, dass mit Gott nichts unmöglich ist. No olvides que con Dios nada es imposible. Amen. Amén. Vater im Himmel, jetzt wollen wir uns noch unter deinen Segen stellen, Herr. Señor, nosotros te que nos queremos poner aquí frente a ti para tu bendición, Señor. Und wir brauchen deinen Segen, Herr. Señor, nosotros necesitamos tu bendición. Ohne dich geht nichts. Señor, sin ti nosotros no podemos hacer nada. Herr, du hast mich so ein Stück erinnert an das, was auch so passt. Señor, Herr, yo que... mm, wir schauen auf zu den Bergen von Herausforderungen. Señor, nosotros vemos las montañas, nosotros vemos los retos, Señor. Woher soll uns Hilfe kommen? Nosotros decimos, ¿de dónde vamos a conseguir esta ayuda? Unsere Hilfe kommt vom Herrn, Y nuestra ayuda viene del Señor, der Himmel und Erde geschaffen hat. porque Él creó el cielo y la tierra. Herr, danke, dass du uns so segnest mit Vertrauen und mit Mut und mit Kraft. Gracias, Señor, porque tú nos bendices con fuerza, con valentía, Señor. Und so segne ich dich mit dieser Zuversicht Gottes, Y entonces yo te bendigo a ti, Señor, con esa confianza en Dios, der über den Dingen steht und dir bereit ist, dir zu helfen. porque todas las cosas, Él está por encima de todas las cosas y Él está listo para ayudarte a ti en todo. Und so sei gesegnet mit Freude für die kommende Woche, Yo te doy la bendición para que vayas con mucha alegría en la próxima semana, mit Sicherheit in Gott zu ruhen, con seguridad, que tú puedas ir con la seguridad en Dios, geschützt zu sein durch das Blut Jesu, que seas protegido con la sangre de Jesús, dass du deinen Weg, den du gehen musst, para que tú en el camino en el que tú tienes que andar, in Geradlinigkeit gehst para que lo puedas hacer en paz
und in großer Erwartung, Y- dass Gott das tut, was du nicht kannst. Y que siempre tengas que siempre esperes aquellas cosas maravillosas que Dios va a hacer en ti. So sei gesegnet für die kommende Woche. Entonces, sé bendecido para la semana que viene. Im Namen des Vaters, En nombre del Padre, des Sohnes del Hijo und des Heiligen Geistes. y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Amen. Amen.